Bienvenidos amigos y amigas al Tiempo de Voces aquí en Canal Saber, este espacio de encuentro con personajes del mundo de la cultura. Nuestro personaje es bien interesante, lo irán descubriendo conforme avancemos en esta conversación. Nació en la ciudad de León en el año 1962. Ahí pasó su infancia, sus primeros años y se acercó a la que es su profesión actual. Dejó León para estudiar en la Academia de Bellas Artes en Madrid, donde obtuvo, por cierto, el primer premio, el premio en la primera edición del certamen de arte joven en el año 1985. En el año 89 consigue una beca para incorporarse a la Academia Española en Roma, donde completa su formación y de ahí da el salto a los Estados Unidos, donde se ha desarrollado su trayectoria artística. Es pues, posiblemente uno de los máximos exponentes, los más relevantes del realismo actual y uno de los pintores españoles con más proyección internacional. Félix de la Concha, bienvenido a Canal Saber. Muchas gracias, José María. Pues un pintor leonés que ha recorrido el mundo entero, que ha ido consolidando una gran trayectoria artística con muchas peculiaridades y con muchas particularidades. De alguna forma se le conoce, o los críticos del arte sí que han incidido en destacar su fijación por el tiempo. Es el artista del tiempo, es un pintor quizás marcado, obsesionado por el efecto que el transcurso del tiempo, y no hablamos de los años, hablamos de las horas, hablamos de los días, de las semanas, el efecto del tiempo en la percepción de la realidad. Sí, eso es un componente que me interesa, ¿no? Esa dimensión del tiempo, el del estar pintando, como siempre, bueno, pinto del natural, nunca me apoyo en la fotografía, porque me gusta ese factor de estar allí, ¿no? Tengo que estar en esa presencia, con sus limitaciones, con sus aventuras de estar en el momento, y eso es lo que me inspira. Necesito captar el espacio y luego, claro, hay un tiempo ahí que está moviéndose constantemente esa luz en la que estoy captando, tanto en el momento del día como luego sucesivamente en a través de los días, de las estaciones, incluso de los años, ¿no? Es un pintor plenerista, como lo fue Sorolla o Carlos de Haes o Anglada Camarasa o toda esa magnífica generación de pintores, pero curiosamente hoy está aquí por un cuadro que no está pintado al natural, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Es una experiencia, digamos, es una creación experiencial y experimental, ¿no? Algo que ocurrió encontrándose en Iowa City, ¿no? Cuando pintaba 75 cuadros sobre unas granjas próximas, y las inclemencias meteorológicas le forzaban a tener que renunciar a la salida al aire libre para continuar con su trabajo y a tener que recluirse en el estudio. Y ahí es donde surge una idea fascinante, que es pintar una copia a tamaño real de uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, que es el cuadro de Las Meninas de Diego Velázquez, y surge esa obra y surge también este libro, Las Meninas, desde una luz artificial, en el que relata esta experiencia fascinante. Antes de recuperar el relato de lo que ha sido o de lo que es su trayectoria y su particularidad como pintor, como creador, vamos a explicar este experimento de la copia de Las Meninas. ¿Cómo surge y por qué elige el cuadro de Las Meninas? Sí, sí, José María lo dice bien. Estaba pintando, bueno, no unas granjas, estaba pintando una granja. Era siempre la misma granja,
lo único que la pintaba desde distintas perspectivas, es decir, hacía todo un recorrido, se veía a través de una carretera y me marqué unas distancias de irme aproximando a la granja y de irme alejando y luego desde el medio iba hacia un lado y hacia otro, digamos. Entonces hice 3 series, una por la mañana, otra a mediodía y otra por la tarde, con esas luces. Pero era siempre en la misma granja. Había una unidad también de composición, que le daba toda una, digamos, estructura a toda la composición, a través también de las distancias, de las diferentes distancias, pero también del tiempo. Porque claro, eso yo completaba un cuadro y luego recorría, digamos, una distancia de 25 pasos y hacía la vista siguiente, que era muy parecida a lo mejor a la anterior, pero había variado porque aparte de que era ya una perspectiva un poco diferente, pero también se iba transformando con el tiempo, ¿no? Porque, claro, lo empecé en una estación y fui recorriendo pues, la primavera, el invierno, el otoño, y entonces hay esa transformación. Además, allí están muy marcadas las estaciones, porque es una zona donde bueno, las temperaturas bajan y ahí está la nieve, luego tenía que lidiar con el viento, todos esos elementos influyen en la obra, ¿no? Y esto lo llamé, he hecho esta serie, la regla del 25, porque hacía estos recorridos de 25 pasos, luego también eran tres grupos de 25, pero luego también por otras circunstancias climatológicas también, porque cuando me marqué esa regla del 25 en el sentido de que cuando las temperaturas bajaban por debajo de 25 bajo cero, ya vi que no era muy conveniente estar más de 25 minutos seguidos pintando, ¿no? Aunque iba bien protegido, con buena Sí, porque si no ropa y... aparecerían 25 sabañones, seguramente. Y luego también estaba el factor del viento, porque Mm. incluso más difícil cuando la gente me dice, ¿cómo puedes pintar a 25 bajo cero? Bueno, es más problemático el viento como elemento incordiante, ¿no? Y entonces cuando había más de unos vientos más fuertes de 25, pero hablo de millas, que serán como unos 40 kilómetros por hora, pues también era prácticamente imposible, porque además es que yo iba con una sombrilla que se llama una wind umbrella, ¿no? Es una de estas sombrillas en doble capa que hace que el viento, bueno, circule de cierta manera y que sea más estable, pero aún así, claro, ya con unos vientos así vamos, ni wind umbrella ni nada. Y aparte una de las veces, lo cuento ahí, una experiencia de que salió disparada, porque yo la agarraba a la silla con unos pulpos bien amarrada, pero en una de estas salió disparada, ¿no? Porque se rompieron de tal fuerza que tenía el viento y fue a parar justo al parabrisas del coche donde llevaba las cosas para pintar, ¿no? Que me destrozó todo el cristal del coche. Y es cuando decide, bueno, pues buscar una actividad alternativa para compensar esos periodos de inactividad. Claro, de ahí de dónde surge entonces lo de las meninas, ¿no? Que viene la pregunta. Mientras estaba haciendo eso, bueno, las meninas siempre es un cuadro muy enigmático, que me apasiona y siempre que voy a Madrid pues intento verlo en el Museo del Prado. Pero hay un hecho que es que la mayoría de la gente, y cada vez más, conoce los cuadros por reproducciones. Entonces este fenómeno también me intrigaba porque incluso allí en Estados Unidos donde estaba en Iowa hay mucha gente que ni conoce cuál es, que vamos, las meninas pensamos que es que todo el mundo tiene que saber como la Mona Lisa, la Gioconda que existe y no es así, cuando es una obra para mí pues más importante en ese sentido que la Mona Lisa, a lo mejor por suerte porque ahora la Mona Lisa es imposible acercarse a ella y sin embargo, bueno, las meninas, hombre, tiene su público lógicamente, pero no está tan masificado y todavía si se va unas horas, a lo mejor yo intento ir, por ejemplo, a las horas de la comida y todo eso y hay menos gente y puedes verlas tranquilamente, ¿no? Y entonces quería ver, era un experimento de ver qué tipo de reproducción podía hacer desde Iowa de las meninas, ¿no? Pero sin imaginarme al principio ni en qué tamaño lo iba a hacer ni con qué resolución, porque dije, voy a ver qué resolución se puede conseguir a través bueno, del Internet, de cómo se puede cómo llega esa información de las meninas y cómo lo puedo captar, porque además es un cuadro que para mí
tiene una cosa, aparte de todo su cosa simbólica, un montón de, bueno, no hacen más que investigar sobre distintas interpretaciones y todavía es un misterio en cierta manera, pero la forma en que está pintado también, ese aire del que se habla tanto, ese aire en especial solo se puede captar, yo creo, viéndolos ahí. Es decir, es un cuadro que cambia mucho de verlo en reproducciones a verlo del natural, ¿no? Yo cuando estaba en León tenía ya una fascinación por ver ese cuadro y lo conocía por reproducciones también de unos libros que regalaban a mi padre, que trabajaba en la Confederación Hidrográfica del Duero, y entonces por las Navidades pues le daban aguinaldos y una de las cosas que le regalaban, en vez de esas cestas de comida, eran también unos libros de arte, ¿no? Y entonces entre ellos, que yo todavía los conservo, había algunos del Museo del Prado, que la mayoría de la gente los tiene de decoración allí, pero no, yo los tengo además, vamos, súper sobados, ¿no? Porque estaba... Y entonces tenía esa fascinación de ver el cuadro del natural. Y ya, bueno, pues no sé la verdad qué edad tendría, 14 años o por ahí, ya me invitaron mis padrinos, que vivían, unos tíos de mi padre que vivían en Madrid, a pasar una Semana Santa, y claro, lo primero que hice fue ir a ver a las meninas, ¿no? Y efectivamente cuento un poco esa experiencia también en el libro, ¿no? De cómo ver ese cuadro, la sensación que producía, ¿no? De tener esa referencia por reproducciones. Y entonces coincidió cuando estaba en esa meditación de decir qué tipo de copia puedo hacer desde Iowa, en que había un acuerdo entre el Museo del Prado y Google Earth en el que lo habían volcado en mega alta resolución. Con lo cual se podía ver a una resolución mayor incluso, vamos, con un detalle incluso mayor que si estás enfrente del cuadro. Es decir, puedes ampliarlo y ver en la pantalla del ordenador el detalle de los hilos, las urdimbres, todo con una precisión impresionante. Otra cosa es, que es fundamental, más que el detalle, es qué luz estábamos viendo de las meninas, qué interpretación había, porque claro, hay unos filtros fotográficos para reproducir eso. Con lo cual ahí, por eso lo llamo el proyecto Las Meninas desde una luz artificial, porque hay una artificialidad en todo eso desde el momento en que se pasa un objeto, se ha digitalizado, se ha fotografiado, luego además hay no solo esos filtros, sino cómo lo veo yo en mi pantalla del ordenador, y luego estaba esa otra parte que es manual, digamos, que es la de copiar, que me decidí a copiarlo, cómo iluminaba yo también mi lienzo, cómo cambiaba, tuve que hacer primero unas primeras pruebas con la cara, inicialmente la que pinté no me valía y tuve que repetirla más adelante en el proyecto porque me di cuenta en que la forma en que lo iluminaba, curiosamente cuando lo iluminaba con luz natural, me salía como, me parecía a mí, de recordar, claro, las meninas como más amarillento en cierta manera. Y entonces hice otro experimento haciendo los cuadros con una luz artificial también, en ese sentido, en el que me iluminaba con un foco y los hacía entonces por la noche combinándolo con el proyecto que le estaba hablando de las granjas, ¿no? Entonces por el día pintaba las granjas del natural, pero me parecía interesante eso precisamente por ser Velázquez, por ser una persona en que tiene esa aproximación y esa captación de la luz que no es posible si no estás delante del modelo, ¿no? Que se pierde o no es posible, vamos, en aquel entonces por supuesto no había fotografías, pero quiero decir que ahora mucha gente que pinta de fotografía y hay una captación diferente de lo que es sobre todo esa luz y que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Que me parece fundamental en lo que yo estoy pintando, pero también, vamos, no es que me quiera comparar, pero quiero decir que hay una gran diferencia de pintar del natural a pintar de la fotografía. El proyecto es portentoso porque estamos hablando de Iowa en un frío extremo a 7.000 kilómetros del Museo del Prado, el punto en el que está la obra original, sorteando y superando todo tipo de dificultades. Realmente primaba la fidelidad al original, es decir, más que al original, a la percepción que usted tenía de la contemplación del original, o realmente lo que primaba es la experimentación lumínica para que la plasmación
de su vivencia, de su recuerdo interior y el soporte del detalle fotográfico evolucionara hacia esa pintura realizada en condiciones de laboratorio, digámoslo así. Sí, José María, es una buena pregunta, ¿no? Y quizás sea todo, ¿no? Me interesaba todo, realmente. Es decir, me interesaba ver también, yo claro, tenía una memoria de las meninas, pero me interesaba también esa artificialidad. Es decir, yo sabía desde el principio que no iba a ser una copia fidedigna igual que si estuviera enfrente de las meninas, porque estaba toda esa traducción y el resultado ahí está. Incluso también era totalmente intencionado el que lo hiciera en fragmentos. Lo dividí en 140 fragmentos, es decir, estudié lo que eran las medidas de las meninas, entonces hice un cálculo porque claro, yo en la pantalla lo podía ampliar, lo podía reducir, pero bueno, hice un cálculo para ver lo que se iba a ajustar a lo que era el tamaño real, ¿no? Hubo un desajuste inicial, que es lo que contaba también en esas primeras pruebas que hice, y que por unos nada, milímetros o menos, eso error se iba a ampliar, que podía ser un cuadro un poco más grande de las medidas, pero dije, no, voy a rectificarlo y vamos, puede haber un error de pequeñísimo, pero si las medidas están ajustadas a las que dicen que mide el cuadro, pues yo creo que está bastante ajustado al tamaño, ¿no? Pero me gustaba esa fragmentación también, es decir, que al pintarlos separadamente cada fragmento iba a ser imposible que coincidieran, o yo me imaginaba que iba a ser imposible. Para mi sorpresa, cuando los ponía todos juntos, era más homogéneo de lo que yo pensaba que iba a ser, ¿no? Con lo cual me estaba ateniendo bastante a lo que veía o lo que estaba traduciendo. Pero es verdad que luego hay un contraste diferente, ¿no? Yo creo que, vamos, nunca se han puesto, claro, mi copia y las meninas juntas, ¿no? Que sería interesante hacer esa comparación, pero yo sé que hay un desajuste de cómo recordaba las meninas y de la traducción que estaba viendo yo en lo que me venía por la reproducción, ¿no? También hay otros elementos adicionales que tienen un gran valor didáctico. Opta por pintar el cuadro como Velázquez lo pintó en origen, porque quizás no esté consolidado ese conocimiento de que el cuadro ha sido amputado, mutilado por el incendio que sufrió, y en su interpretación del cuadro de Velázquez, opta por deducir la parte destruida, con lo cual la copia nos ofrece una visión interesante del cuadro en su origen, sobre todo con los reyes en el eje central, ¿no? Sí, ahí hago un juego que puede ser incluso de trama policíaca, ¿no? Porque el que lea el libro hasta el final se dará cuenta que ahí hay unas variaciones y unas investigaciones, porque claro, al mismo tiempo que iba pintando el cuadro, me quería profundizar en el mundo de Velázquez, ¿no? Entonces me quería informar más, aparte ya de lo que tenía de conocimiento de él, pero bueno, quise profundizar más leyendo. Tenemos, bueno, en Iowa allí hay una buenísima universidad con una biblioteca fantástica y podía, aparte de lo que, bueno, puedes encontrar por internet, pero bueno, tenía acceso a bastante bibliografía, ¿no? Y entonces en esas investigaciones vi que, bueno, había una hipótesis de Manuela Mena, la conservadora jefe del Museo del Prado, en el que decía que se había perdido una parte importante. Y entonces al final también vi que, como puedes ver, está hecho en 3 paños el cuadro. Entonces coincidía que esa parte de la izquierda que se supone que se podía haber perdido, ese paño es justo más estrecho que los otros, ¿no? Entonces, por igualarlos, y si lo igualábamos, pues sí había esa parte. Y con esos datos, pues yo me monté ese añadido, ¿no?
pero dejo ahí el misterio de si eso es así o no para el que lea el libro y que lo llegue a leer hasta el final, ¿no? Porque luego hay ahí, bueno, pues también esa trama, digamos, se ha hablado a veces de como que es una escena de un crimen ahí, y hay que ver quién es el cadáver o quién es la víctima. Es decir, hay muchísimas especulaciones Una sobre las especie meninas, de Cluedo. y yo me tomé unas libertades también de unas interpretaciones, ¿no? Mm. Sobre ella. Bueno, una obra que sorprende. La obra ya ha tenido un cierto recorrido. Creo que la aventura comenzó en el año 2010, que ya se ha expuesto en distintos sitios. Y bueno, creo que yo he tenido la oportunidad de verla esta mañana y la percepción que yo tenía era compartida, ¿no? Sorprende porque al ver la obra descontextualizada, la copia en otro contexto que no es el habitual, el de la obra original, que ninguno de nosotros tenemos otro recuerdo que no sea obviamente el contexto del Museo del Prado, nos aporta una visión que induce a la reflexión sobre la obra con otros elementos contextuales, ¿no? Sorprende el hecho de, lógicamente, el tamaño real. Intuyo que hay pocas copias de ese tamaño. El Prado, de hecho, no permite hacer copias de las obras principales, especialmente de las obras de gran formato, y eso, bueno, pues hace que, lógicamente, se conozca o no el detalle de la aventura personal y artística que aparece perfectamente recogida en el libro, sorprenda. Es consciente de que sorprende mucho. Claro, bueno, es el único cuadro, tengo entendido, que está prohibido reproducirlo. Y luego ningún cuadro tampoco está permitido reproducirlo a tamaño real, por medidas de seguridad, obviamente. Entonces, bueno, yo lo hice desde Iowa, todavía no me ha detenido nadie. Hombre, vino el subdirector del Museo del Prado a presentar el libro también en el Museo Thyssen hace poco, ¿no? Y vamos, estuvo muy contento de hacer también la presentación con Jordi Gracia, que me hizo el prólogo, ¿no? Fantástico, que fue el que me animó realmente a publicarlo, porque yo había escrito este diario, ¿no? Mientras estaba haciendo cada día ese fragmento, entonces cada día también decidí pues, hacer una entrada de lo que había sido esa experiencia, de lo que iba descubriendo, luego también hablo del otro proyecto, porque claro, uno y el otro pues, se complementan, ¿no? Y se lo mandé el manuscrito, vamos, lo que tenía escrito, pero años más tarde, ¿no? Porque estoy hablando del año 10 y 11, de 2010 y 2011, o sea, casi hace 13 años. Y entonces él, nada, le encantó y me dijo que era altamente publicable y me animó a que se publicara, ¿no? Pues dejamos el siglo de oro y nos vamos a la actualidad. Es usted un pintor figurativo y realista en el siglo XXI. ¿Qué aporta este arte al hombre de la actualidad, a la sociedad de nuestro tiempo? Bueno, no lo sé si aportará algo a la humanidad, digamos, o al hombre de este siglo. Desde luego a mí me aporta, a lo mejor en eso soy un poco, incluso diría autista, en el sentido que cuando lo hago a mí me está aportando, me está descubriendo cosas. O sea, yo esa aventura de pintar cada día, ¿no? A veces pinto también cosas que se dice a la prima en una única sesión, porque es una aventura de proyectos que hago, uno en el que estoy trabajando, por ejemplo, ahora con la ciudad, con elementos de los automóviles que se mueven. Hice otro, por ejemplo, también en mi barrio, allí en Madrid, cuando estoy en Madrid, de ropa tendida. En el que era un diario también, en que cada día pintaba un fragmento, o vamos, un detalle o bueno, una visión de ropa tendida que había por el barrio, que es un elemento que claro, que lo tienes que captar en ese instante, porque de hecho muchos cuadros pues lo tenía a la mitad y me lo movían la ropa, o la quitaban o ponían otra, o el viento lo cambiaba. Entonces, pero ya digo, esas limitaciones
son parte de la obra, ¿no? Entonces tengo que armarme de paciencia también y de poder batallar con la frustración que pueda producir cuando estás en una cosa a punto de rematarla a lo mejor y de repente te desaparece y no puedes llegarla a completar como yo idealmente me hubiera gustado, ¿no? Pero esa es la fascinación que tiene ese tipo de proyectos en el que además es que no hay otra manera, porque si no trabajo de fotografía, tengo que estar allí y el referente es el que es. Entonces eso está cambiando constantemente. Aparte incluso, bueno, que hiciera un día estupendo de sol, en que no corra el viento y tal, y me hubiera mantenido esa ropa ahí, la luz va cambiando. En 2 horas las sombras y todo no es, vamos, nada comparable a como estoy empezando, con lo cual tengo que ir con esa premura, ¿no? Pero bueno, cada proyecto es diferente. El de las granjas eran en diferentes sesiones, no es que lo hiciera todo en una misma sesión, pero bueno, había otros componentes también de cierta aventura, de inmediatez también que me interesaba, ¿no? Y bueno, cada proyecto surge de hecho en donde estoy, ¿no? En cada sitio en que he vivido, pues me tengo que adaptar a las condiciones, pero también las ideas surgen del sitio donde estoy, ¿no? No es lo mismo cuando pinto, pues no sé, en Iowa, en esas llanuras, que cuando pintaba en Pittsburgh, donde es una orografía muy diferente, el clima también es diferente, las estaciones. Entonces todo se amolda y surge, pero con ese diálogo con el entorno en el que estoy. Es usted un artista que ha trabajado y ha vivido a caballo entre dos continentes, ¿no? En España y los últimos más de 3 décadas en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos ha expuesto en algunos de los centros de arte más importantes del país y en España, pues por ejemplo en Arco, en Fernández Braso, en el Museo Lázaro Galdiano o en la Casa Cervantes de Valladolid. ¿Qué diferencias hay a la hora de trabajar en España o trabajar en Estados Unidos? Hombre, puedo hablar desde mi experiencia, claro. Entonces, es verdad que al estar viviendo fuera, pues digamos, los proyectos me surgían estando allí y aquí, pues ahora he retomado más la estancia en España y he empezado a hacer otros proyectos aquí. Hombre, la ventaja de Estados Unidos, hay que reconocerlo, es que, claro, hay bueno, un mercado más grande, más fuerte de coleccionismo y también a nivel de instituciones pueden dar lugar a veces a que puedas hacer proyectos más ambiciosos, ¿no? Yo recuerdo, bueno, de los primeros proyectos que hice, la verdad que fui uno de los primeros fue en Columbus, en Ohio, y allí hice unas panorámicas de un cruce en cada esquina, se llamaba una estación desde cada esquina, porque desde cada esquina de un cruce de calles pintaba una panorámica con los mismos edificios, pero visto desde cada ángulo, ¿no? Entonces, claro, era un proyecto grande, porque era, vamos, no sé qué dimensión tiene, pero vamos, bastantes metros de cada panorámica. Y entonces se entusiasmaron allí, el Museo de Columbus me invitó a hacer la exposición y luego compraron la obra. Además allí funciona, claro, mucho algo que espero que aquí también yo creo que se empieza a potenciar, pero estaría bien. Claro, tiene una base muy privada. Es como cosa curiosa, debo contar que allí la donante que dio el dinero para comprar esa pieza, claro, es el patronato, por supuesto, que decide lo que puede adquirirse o no. No es cuestión solo de decir tenemos dinero y compramos cualquier cosa, ¿no? Entonces, una vez aprobado, la que lo compró tenía una industria de plástico y sobre todo era de los hula hoops, si se acuerdan de esos Sí, que... sí. Entonces, de eso tenía su fortuna, digamos, y fue la donante, ¿no? Entonces luego, claro, por ejemplo, fui a Pittsburgh, me trasladé allí y hice esta serie Otro Diario, en el que durante un año estuve pintando un edificio muy simbólico que hay ahí, que se llama The Cathedral of Learning, la Catedral del Conocimiento, que es de la Universidad de Pittsburgh, ¿no?
Y este proyecto, bueno, cuando se enteraron de él, enseguida esa es la flexibilidad que tienen también los museos, que viene un curador, un curator, y le interesa y dice, pues esto vamos a exponerlo aquí en el Museo Carnegie, ¿no? De hecho, me ofrecieron primero en el Warhol Museum, pero el curator este se estaba yendo a Inglaterra y ya me puso en contacto con los del Carnegie, o sea que se podía haber expuesto también en el otro lado. Y además fue muy visitado porque los puse 50 días antes de que completara todo el año. Entonces iba añadiendo cada día un cuadro nuevo, ¿no? Hasta que ya completé todo el año. Había puesto 50 cuadros en blanco, eran cuadros pequeñitos que los hacía también lo mismo a la prima en una única sesión, ¿no? En el que salía siempre ese elemento a través de la ciudad, ¿no? En diálogo. Y de hecho me dijeron que fue la exposición más visitada del museo, ¿no? O sea porque claro, tenía esa gracia de representarles la ciudad, la gente le encantaba cómo volvían además para ver cómo progresaba el proyecto, y luego para mi sorpresa fue que, claro, un proyecto así, que en España he hecho algunas cosas a lo mejor no tan locas, pero así de esa envergadura, que me lo adquiere completamente todo en la colección, la universidad, y restauran además todo un espacio donde, bueno, hasta hoy sigue ahí expuesto, ¿no? Pusieron una vitrina al lado del anfiteatro, o sea que es muy visitado y se puede, cualquiera que vaya a Pittsburgh, pues ahí está, ¿no? Se puede visitar además día y noche, está abierto siempre, ¿no? Entonces, ¿en qué país se apoya más al artista? Bueno, claro, ya le digo, yo hablo de mi experiencia personal, de donde he estado, digamos, residiendo, donde en cada sitio pues he hecho diferentes proyectos y en general, pues claro, pues ha sido un poco, no sé si suerte o por lo que fuera, que estos proyectos, que no son, algunos luego sí hice también con alguna institución de encargo, digamos, en cierta manera, o por invitación, por ejemplo, en la Casa de la Cascada, que es otro de los proyectos grandes que he hecho allí. La Casa de la Cascada, la Falling Water, es la casa de Frank Lloyd Wright, que es la casa más fotografiada en el mundo de arquitectura contemporánea. Es un icono, ¿no? Y estuve allí alojado, pues viviendo prácticamente en la casa, porque en el invierno además la cierran y podía estar ahí metido día y noche trabajando, ¿no? Y la viví de una manera muy especial, ¿no? Hice un proyecto grande que duró 2 años. Luego he vuelto recientemente y la he retomado. O sea, es otro proyecto también el que, bueno, que fue por invitación un poco especial, sabiendo que estaba haciendo estas representaciones de arquitectura, en que, bueno, la directora fue a una de las exposiciones que estaba haciendo, otro proyecto que hice. De hecho, ya me conocí cuando estaba haciendo otro con la casa de Henry Clayton Frick, que es el gran coleccionista donde tiene la colección de Nueva York, pero él originalmente era de Pittsburgh y tenía una casa, hay una casa allí que es ahora un museo, y también hice otro proyecto, ¿no? Entonces, claro, son proyectos, este también fue otro encargo, que claro, van surgiendo unas cosas con otras, y bueno, lo que sí se agradece es esa pasión con la que en Estados Unidos, pues bueno, les he caído en gracia y allí pues estoy, digamos, reclamado para hacer estos proyectos. Mira, las meninas, de hecho, van a viajar después de que estén expuestas aquí en Botines, se van a Boca Ratón, al Museo de Boca Ratón, para conmemorar el 100 aniversario de la ciudad. Entonces, bueno, para mí es un orgullo que me hayan invitado. Me invitaron a hacer un proyecto allí con la ciudad, hice una cosa representativa de la ciudad, pero sabiendo de estas meninas, pues les ha gustado la idea de también exponerlas, ¿no? Y se van a exponer en noviembre, el 6 de noviembre se inaugura, y bueno, pues ahí van a estar también. Hablando de museos, usted en el libro se queja mucho de que los museos y la academia no escuchan al artista, no tienen en cuenta la figura del artista. ¿Cuál debería ser el papel del artista en nuestro tiempo? ¿Y debe el artista estar inmerso, debe de participar de los fenómenos sociales, o debe estar
aislado y concentrado en su creación. No puede estar aislado, creo. El artista tiene que estar lógicamente involucrado y es además un testigo de lo que está pasando en el mundo. Aunque yo esté pintando algo que pueda parecer totalmente, a veces, pues eso que decía, en mi autismo, digamos, y en estas cosas de forma naturalista, pero soy, para bien o para mal, producto de la sociedad en la que vivimos. Las Meninas es un ejemplo de todo ello. Mucha gente lo puede ver como, bueno, una cosa de un retrato familiar en que alegremente allí la gente se reúne y viene el pintor y los pinta. No, hay muchas cosas más detrás, ¿no? Entonces descubrimos que es un testimonio de ese tiempo y además, bueno, ahí hablo algo en el libro sobre ello también, pero es un cuadro de hecho revolucionario. Claro, a nosotros nos parece algo muy natural ahora ver eso, pero no es así. Incluso, bueno, hoy en día con la monarquía, que es otra monarquía moderna, diferente a la que había entonces, bueno, pues sería raro que hacerse un retrato con los reyes, ¿no? No lo hay. Y eso fue algo inimaginable en aquel entonces, de que un plebeyo como era él, porque todavía no era noble, aparezca también. Es una de las explicaciones, que él ya se pone la cruz de Santiago porque su gran obsesión además era hacerse noble y como noble sí puede aparecer con la familia, ¿no? Pero hay muchos información ahí que digamos que podemos descubrir y que es fascinante, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también el cuadro nos enriquecemos más cuando sabemos muchos otros elementos de ese cuadro, cómo han surgido. Entonces también en cualquier producción de un artista también es importante saber en qué tiempo está, qué es lo que le ha influenciado, igual que a mí, bueno, pues me ha influenciado el hecho, por ejemplo, de cómo el arte ahora se ve a través de reproducciones. Fue una idea inicial en qué tipo de reproducción podía hacer de las Meninas, precisamente por eso, por ese fenómeno, ¿no? De cómo la realidad la vemos cada vez más a través de unos filtros, ¿no? Y el mundo del arte también. Entonces, yo creo que siempre hay aunque no lo queramos, aunque podamos pensar que es una cosa apolítica o una cosa totalmente en una torre de marfil, no es así. Es decir, siempre el artista, y yo creo que eso es también lo interesante, está, y además debe estar, bueno, comprometido o interesado. Además, yo creo que hay una parte que también a lo mejor se está perdiendo un poco, pero yo quiero reivindicarla que debe haber de humanismo, ¿no? Del humanismo. mm, es decir, claro, estamos en un momento en que el arte también a veces se pervierte bueno, porque por un lado se prima mucho el espectáculo, es un poco deprimente en las ferias de arte de Arco, por ejemplo, que siempre la gran noticia es el escándalo que se monta sobre cualquier cosa y no se está perdiendo, de hecho, la reseña y la crítica seria, literaria, ¿no? Digamos, ¿no? Crónica de arte, en la crítica de arte, que es muy difícil. La buena crítica de arte, bueno, Rilke decía que era imposible, ¿no? Pero, porque claro, esa parte también a veces más interesante de una obra es muy inefable. Entonces, a veces incluso hablar de algo es un poco traicionero, ¿no? Es complicado esto, pero por otro lado, el dinero también a veces puede pervertir lo que es la producción artística, ¿no? Claro, no es solo ya la quizás excesiva mercantilización, o mejor dicho, el sometimiento de la creación artística a unos parámetros comerciales casi voraces, sino la banalización, también a través de lo que es el neoarte, ¿no? Claro, para el común de los mortales, para el consumidor no excesivamente avezado, pues es muy confuso, ¿no? Porque si un NFT o un tótem digital es una creación artística,
¿qué son las meninas, ¿no? Claro, vivimos en un mundo en el que el arte está sometido a nuevas pulsiones, está sometido a cauces y a formas de distribución totalmente diferentes, ¿no? Inusitadas. Ya no es los libros que usted consumía en su infancia, en su juventud. Ahora el arte llega a través de múltiples maneras. Como nunca recibimos miles de impactos. Vemos fotografías de creaciones artísticas en Instagram a cientos, ¿no? Entonces, eh, el arte en su concepción clásica o ancestral, digámoslo así, ha dejado de ser vigente. Es que es una cuestión muy compleja, ¿no? No es fácil de resumir. Es decir, tenemos un mundo en el que estamos. Entonces, hay para bien y para mal. Es decir, antes nos quejábamos de que no había a lo mejor suficiente dinero o que no se invertía suficiente. De hecho, bueno, los artistas históricamente pues no tenían a lo mejor esas facilidades que hay ahora, ¿no? Pero por otro lado, nos quejamos de cuando hay excesivo dinero, que no es que sea excesivo, sino de cómo se invierte, pero el problema es cuando hay, digamos, una concepción, o sea, cuando el capricho particular, digamos, de a lo mejor alguien que pueda tener un poder monetario fuerte, pueda influir en unos criterios, ¿no? Entonces, claro, a veces es también esa trampa en la que se pueda caer, en la que a veces las instituciones también pueden caer. Es decir, el museo que tiene que llenar su colección pensando que es imprescindible algo que cuesta una millonada, que a lo mejor está inflado artificialmente por una serie de inversores incluso. Es que claro, cuando hablamos de ciertos niveles y de mercado del arte, por eso es lo que decía de que hay una perversión que está ahí. Otra cosa es que, claro, gente que a lo mejor debería tener ese criterio o que está en una posición de legitimizar cierto espectro, pues no cumple a lo mejor su función y se deja atrapar por ese terremoto que hay ahí, ¿no? Pero es muy difícil, claro, de realmente responderle a la pregunta, ¿no? O sea, es otro mundo, ahí tenemos que aceptarlo, igual que aceptamos, pues eso, que también es parte del arte, pues todas las nuevas tecnologías, no hay que rechazarlas, y yo de hecho pues la he usado para hacer las meninas precisamente, pero por eso me gustaba ese juego de hacer una copia a través de internet, ¿no? Justo con las meninas. ¿Y qué le interesa del arte contemporáneo actual? No figurativo, es decir, del arte abstracto. Bueno, yo no diferencio en lo que me gusta si es abstracto o no es abstracto, porque también a veces las fronteras son vagas, ¿no? Difusas, y los términos pues también son difíciles. Yo tengo también cierto... no sé cómo decir, pudor o cuando se usa la palabra realismo, ¿no? Para definirlo. Entiendo que es una manera de expresar, que se me define como pintor realista, pero es un término que a veces me rechina un poco, ¿no? También por una connotación que tiene y por otra también ontológica, de decir que es la realidad, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que me interesan, ¿no? Hace poco, por ejemplo, vino un artista con el que tengo muy buena relación, pero que es del mundo del cómic, que se llama Chris Ware, y bueno, que le gusta el cómic sabe quién es, y hemos intercambiado además obra, tenemos una, claro, admiración mutua, y también pues es un artista, bueno, de otra disciplina, pero que me interesa muchísimo, ¿no? Y es un arte ahora, igual que en las publicaciones de libros, pues también hay, se considera o ha cogido esa, digamos, relevancia que son los libros de cómic, ¿no? Pues un artista fascinante, con gran personalidad y uno de los mejores estandartes del arte español en todo el mundo. Félix de la Concha, artífice de este genial experimento plasmado en Las Meninas desde una luz artificial, en la obra y en el libro que retrata y
recoge la experiencia. Félix, muchísimas gracias. No sé, José María, no sé si gracias cuando a llegue el ustedes, próximo sí. invierno se va a atrever con la rendición de Breda o... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? pues varios siglos después, Félix de la Concha, mimetizado como el Velázquez del siglo XXI. Una experiencia y una obra increíble. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a usted. Y les dejamos. Nos vemos en una próxima cita aquí en Voces en nuestro canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.